el auditorio. Bienvenido. Bueno, pues buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación de la profesora Virginia Mena y de Aida, que me ha posibilitado poder compartir algunas ideas con ustedes en torno a este asunto de la educación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Pero antes, por ahí anda rodando esta hojita. Supuestamente deberíamos de llevar esta ruta temática, ¿sí? Esta ruta metodológica, mejor. Entonces, yo no sé si con los asistentes que estamos se pueda, después de mi intervención, dar paso a estas 4 mesas. Vayan pensándolo a ver si es posible las 4 o si privilegiamos 3 o 2 solamente, ¿no? Como considere el grupo. Que pueda ser mucho más provechoso. El grupo vaya a lo que ustedes mismos conocen, qué puede ser lo más provechoso. Trabajar cuáles mesas o cómo continuar, mejor dicho. Bien, yo voy a ir sobre 2 puntos fundamentales dentro de las perspectivas actuales de la educación afrocolombiana y la cátedra. En un primer punto voy a hacer una especie de balance, ¿no? Señalando algunas tendencias actuales. Y en un segundo punto voy a puntualizar algunos elementos en torno a lo que considero los retos de la educación y de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, vamos con el primer punto, que funcionaría a manera de contextualización. Vale la pena advertir que en un país tan complejo como el nuestro, en realidad lo que podemos hacer en un ejercicio como esto es esbozar solamente. No podemos ir con mucha minuciosidad a los detalles de qué está sucediendo como quisiéramos, y yo creo que aquí saldrá algo de una agenda a partir del trabajo por mesas, para ahora sí ir en los detalles en un próximo evento, para poder mirar con cierta calma las metodologías que se han puesto en juego en algunas instituciones en el país, ¿cierto? Los aciertos didácticos, ¿no? Y también las limitaciones y los alcances de las mismas. Pero aquí entonces, digamos que vamos a trazar un esbozo, teniendo de presente la complejidad del país, lo diverso del país y la amplitud del tema, ¿no? Comenzaríamos por preguntarnos qué es hoy la educación afrocolombiana, o lo que es similar, la afroeducación, como algunos prefieren llamarla, o la educación afrocolombiana. Entonces estoy utilizando 3 nociones como si fueran sinónimas: en la educación afrocolombiana, afroeducación o educación afrocolombiana, ¿no? Las 3 nociones se encuentran en el ambiente, ¿no? Y ya tendremos la oportunidad de dialogar si las consideran ustedes sinónimas o no. Diríamos que se trata de una corriente, ¿no? Una corriente pedagógica, de un proyecto de construcción pedagógico colectivo, ¿no? Para algunos prefieren decir que se trata mejor de un proyecto educativo de construcción colectiva, ¿no? Pues bien, ese proyecto que tiene esa impronta, construcción colectiva, corriente pedagógica colectiva, está atravesado por una visión
política fundamental de emancipación por parte de los afrocolombianos. Esa visión política fundamental de emancipación nos habla de que es un proyecto que busca de raíz superar las múltiples exclusiones e ir al fondo de un problema fundamental en la estructura de la sociedad global, por lo menos en los últimos 500 y pico de años. Es el problema del racismo. ¿Sí? El racismo como una categoría clasificatoria de los seres humanos. ¿Sí? Digamos el racismo como un efecto derivado de la raza como un clasificador humano. ¿No? Ya sabemos, ¿cierto?, que hasta hoy nos seguimos mirando por los colores asociados a las clases, asociados a rasgos sexuales, ¿no? Pero ese asunto del color, de la raza, como un marcador humano, ¿no?, que colocó a unos abajo, a otros en la mitad, a otros arriba, hace parte de la estructuración fundamental de la humanidad. Desde la llegada de los europeos aquí hasta hoy, ¿cierto? Y por eso podemos hablar de una geopolítica racial en el mundo. Una geopolítica racial, ¿no?, donde curiosamente a esta geopolítica corresponde la distribución económica y la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza. Pues bien, esta corriente busca ir al fondo de esto, ¿no? Se propone superar en mucho este problema que se mira como un lastre para la humanidad, un lastre de esta especie. Pero además, esta corriente pedagógica coloca hoy en el centro, hoy con mayor énfasis, el problema de la convivencia atravesada por una visión del amor de los unos por los otros, ¿no? Uno podría decir que la educación hoy, cuando se plantea el problema intercultural, ¿cierto?, se plantea la posibilidad de un abrazo fraterno de los seres humanos más allá del racismo. Y el énfasis en que es una corriente pedagógica o educativa para algunos, de construcción colectiva, es importante. ¿Por qué? Porque este elemento distingue a esta corriente pedagógica de otras corrientes. Ya sabemos que en lo que conocemos como historia de la pedagogía, ¿cierto?, pues, las corrientes han estado representadas por autores específicos, ¿cierto? Hay un autor generalmente para una corriente, o cuando más, ¿no?, alguna escuela para una corriente, ¿cierto? Entonces podemos hablar con mucha claridad de que está Pestalozzi, está Piaget, ¿cierto?, o Macarenko. Podemos hablar con mucha claridad. En la educación no. Aquí no hay autores individuales. Es una corriente que nace de la gestión colectiva, ¿no?, de un grupo humano que ha estado, digamos, al margen un poco de la posibilidad de ser autor en este sentido. Y estoy hablando de la educación afrocolombiana. Pero si pensamos la noción de educación ligada al indígena, nos encontramos con lo mismo. No encontramos autor individual que se le pueda asignar que fue quien se inventó la educación. No, y esa es una particularidad. Por fin tenemos, ¿no?, una corriente pedagógica, un proyecto educativo que podemos decir de que es construcción colectiva, ¿no?, de que es construcción de un grupo humano a partir de las necesidades que plantean estas nacionalidades, ¿no? Pienso primero en la nacionalidad colombiana, pero como cada vez gana mayor dimensión este asunto, esto lo compartimos con los ecuatorianos,
lo compartimos con los peruanos, ¿cierto? En algo con los mexicanos, ¿no? Entonces, todo parece indicar de que hoy la etnoeducación es una respuesta que nace de las necesidades propias del contexto. Bien, esta construcción colectiva ha pasado por varios momentos conceptuales y por varios enfoques en cuanto a la práctica pedagógica. ¿Cuáles son esos momentos? Yo voy a esbozar el asunto diciendo que la educación ha pasado de una visión folclórica a una visión de conciencia política. Cuando se comenzó a discutir el asunto de la educación, generalmente se asoció a rasgos distintivos que estaban asociados a un pasado o a algo pintoresco, ¿no? A algo, digamos, fundamentalmente artístico, ¿no? Para algunos tenía que ver, y sigue haciendo carrera esta visión, básicamente con el problema de la historia concebida como un pasado. Entonces la educación estaba muy asociada a este asunto del folclore. Pero hoy creo que con las elaboraciones que se han hecho, podemos hablar de que en tanto construcción conceptual se evidencia con mucha claridad un momento de conceptualización y de conciencia política en la educación afrocolombiana. En este sentido, en cuanto a lo colectivo, a la idea de que nace de una mentalidad colectiva y de cierta conciencia colectiva, y que apunta a una conciencia política, podemos comenzar a escribir la tesis de que dentro de la historia educativa colombiana, la educación se constituye como la única corriente pedagógica que en la medida en que nace de las entrañas de este pueblo tiene el rasgo de la autenticidad, ¿no? Y tiene el rasgo de tender, ¿no?, hacia un encuentro de lo propio. Si ustedes quieren, en otras palabras, estoy hablando de las posibilidades de descolonización de la educación, ¿no? Claro, nosotros, como los otros países latinoamericanos y en general como todo el sur del planeta, hemos vivido copiando corrientes pedagógicas y copiando modelos educativos, ¿no? Por primera vez en la historia de la educación en el país tenemos algo que nace propiamente de aquí con mucha fuerza, ¿cierto? Y que parte de reconocer el lugar de la cosecha histórica del modo de vida y una visión de presente y un horizonte, ¿no?, en el futuro. Claro, alguien dirá, ¿y qué pasa con la escuela nueva? Podemos abordar eso, ¿cierto? Que, digamos, la escuela nueva finalmente, ¿de dónde aparece, cierto? ¿Qué sucede con la escuela nueva? ¿Por qué usted plantea que la educación dentro de la historia de la educación colombiana sería la única que nos da ese repertorio y esa posibilidad y que por eso hay que tomarla muy en serio? Pues bien, dejemos ese punto para que lo dialoguemos en un momento, pero esa es mi tesis central a la hora que pienso la historia de la educación en Colombia y la manera como se han hecho circular dentro del sistema educativo corrientes pedagógicas. Pues bien, si queda claro el asunto de la educación como corriente, creo que es fácil distinguir su diferencia con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. ¿Sí? La Cátedra de Estudios Afrocolombianos
Entonces, es fundamentalmente un instrumento dentro de la corriente pedagógica en lo educativo, ¿no? Es un ámbito, ¿no? Es un lugar de producción de conocimiento. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos quiere decir que tanto corriente pedagógica en la educación abre un abanico de posibilidades que va mucho más allá de la cátedra. ¿Sí? En tanto corriente, la educación va desde el sistema formal hasta la pedagogía social, pasando entonces por los medios de comunicación masivos. Ya ven ustedes la diferencia, ¿cierto? Mientras que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos se ha concebido fundamentalmente para incidir en el sistema formal, sistema educativo formal, ¿cierto? Y así lo reglamenta el 1122, que es el que le da viabilidad, pues la educación en tanto corriente pedagógica y en tanto propuesta de construcción de una nueva sociedad y de un nuevo ser humano es mucho más amplio, ¿cierto? Entonces realmente tenemos un gran escenario de construcción, un gran escenario de construcción de pensamiento y de acciones que pasan por el sistema formal, por lo no formal, por lo informal, hasta llegar a estos niveles de pedagogía social. Surge otra pregunta entonces. Si ya está clara la diferencia entre la educación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, la pregunta sería ahora, ¿podemos implementar Cátedra de Estudios Afrocolombianos sin enfoque en lo educativo? ¿Se puede concretar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos dentro de la educación formal sin concretarla en la educación? No. Pensemos, ¿cierto? Porque estamos frente a las dos posibilidades, sí o no. No. Efectivamente, creo que se puede vaciar de sentido en lo educativo la cátedra e instrumentalizarla. Y se pueden dar una serie de temas. O construir también. ¿Cierto? ¿No? Efectivamente, ¿no? Entonces, la cátedra en este sentido se presta para mucho, para que sea vaciada de sentido y folclorizada, efectivamente, como vemos en algunas experiencias, ¿no? Que la cátedra se convierta solamente en la celebración de la fiesta de yo no sé qué cosa, y que con eso, ¿cierto? La fiesta de la Purísima, yo no sé cuál, de las tantas cosas que yo he visto, pues, bajo la denominación de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, ¿cierto? Y que con eso ya se considere que se está implementando la cátedra, ¿no? En la semana cultural de que los niños afro traigan cocadas a la institución, ¿cierto? Traen cocadas, ¿no? Y no quiere ser, y listo, con esa actividad entonces se dice que ya, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo institucional para visibilizar la cátedra de la cultura afro. Y hacen una representación. ¿Cierto? Entonces, ella se puede prestar a todo eso. Con los ejemplos que estoy dando, estamos tratando de ilustrar de que efectivamente
se puede hacer cátedra sin enfoque educativo, ¿cierto? Porque esa manera de implementar la cátedra no trasciende, no apunta al problema que quiere solucionar la educación, que es la construcción de, o la posibilidad de formar un ser humano vacunado contra el racismo. ¿Es posible que los niños que estamos formando ahora, bajo un enfoque educativo, puedan salir con posibilidades de construcción de nuevas ciudadanías? ¿Eso es posible? Pero si eso lo integramos con todas las áreas, y hacemos como con el español, con las matemáticas, con todas las integramos, que esa cátedra colombiana vaya a integrar también a todas las áreas, para que el estudiante salga formado en la mismo. Pues que no nos podemos quedar en San Pedro Claver ni en Martin Luther King, que fueron los grandes líderes que nos llevaron a que hoy estemos haciendo estos foros aquí como colombianos, pero que el estudiante salga formado en el área colombiana, así como sale formado en cada una de las áreas, pero que no pase de ser una cátedra o una obra cátedra, sino que algo que en realidad tenga sentido. Como usted lo dice, llevar tocadas o traer un sancocho de pescado muy bueno, o el queso que hacen también con el sancocho, que no sea únicamente eso, sino que las instituciones, pero desde el Estado ya nos dio la ley para que nosotros podamos hacer esas en nuestras instituciones, que eso sea una obligación, que esa cátedra sea una obligación. La ley no nos la ha dado todavía. Pues yo creo que iniciando pues como usted decía al principio de la exposición, que precisamente esto hace parte de la geopolítica mundial, o sea que no es una cuestión nueva. Porque si vamos a ver, digamos, dentro de las ciencias naturales, y yo digo que la educación como la educación ambiental, deben ser transversales, o para que se puedan instituir, digamos, como algo contextualizado. Dentro de las mismas ciencias naturales todavía se ven las diferencias que se hablan a través de las mismas instituciones educativas del concepto de la raza. Todavía se habla de que somos de aquí, sabiendo que somos más de allá, de nuestros orígenes, del África, y todavía existen esas diferencias y pensamos que somos distintos. Entonces, dentro de la misma concepción educativa, dentro de la misma concepción del Estado, está inmersa esa diferenciación que se hace. Y por eso creo yo que incluso ya no solamente se hace a nivel de la colombianidad, sino que también se ve a través de las mayorías y las